Vamos, decime que sí. Acércate a tu pareja, ponete sabroso, ponete candente, porque esta noche nos dedicamos, sí, a transpirar hasta el último gramo de manteca. Sí, sabor. Y no tengas vergüenza, no te reprimas. Y hasta la última célula se divierte esta noche, porque esta noche es para bailar, es para gozar, es para no parar, es para no parar, es para no parar, es para no parar.
vamos, decime que sí. Acércate a tu pareja, ponete sabroso, ponete candente, porque esta noche nos dedicamos, sí, a transpirar hasta el último gramo de manteca. Sí, sabor. No tengas vergüenza, no te reprimas. Y hasta la última célula se divierte esta noche, porque esta noche es para bailar, es para gozar, es para no parar, es para no parar, es para no parar, es para no parar. ¿Qué hubole? Buenas noches. Pero tomando si está en cuadro. Sí, ya. Ahí está, bueno, nos presentamos. Buenas noches, gente. Palabras de medianoche. Una emisión más. Creo que este ya es el capítulo 20, 19 por ahí. Un gusto de estar otra vez con ustedes. Un gustazo. Ya nos conocen, el Cray Locochón, el tío y pues yo. Y el creo que Juan Antonio Juan Antonio Orozco, que no se pudo presentar, pero que estaremos representándolo con distintos personajes y distintos invitados que irán saliendo a lo largo del programa. Les quería comentar que vamos a hacer próximamente una encuesta si les gustó el tema que expuso nuestro invitado del otro día, por si él tiene muchas buenas ideas, entonces si quieren volver a verlo o si tienen alguna pregunta o alguna duda de, estaría chido que hablaran de este tema, vamos a hacer una sección en Instagram donde pueden enviarnos sus dudas, comentarios y todo eso. No sé si tengas algo más que Sí, añadir. también ahí pónganos en los comentarios si les gustaría que lo vieran más participativo en los programas, pues. Ya que sí tiene conocimiento y pues sí se ve que domina distintos temas con respecto a lo paranormal y a lo inexplicable. Ahí en la barra de comentarios o ya después en una dinámica que vamos a poner para ver si gustarían que pues que participara más, ¿verdad? Y pues ya vamos con el intro y luego regresamos con el tema. Wow. Ya, Perro. sí, güey. ¿Nos activaste el micro? Sí. Ok. Y que no... Como quiera, los dos estamos igual de locos. ¿De qué? Pues tenemos esos dos opciones, güey. ¿De qué? Hablamos ¿Historia o Los dos. perro? Relacionas la tradición y la historia, güey. Sí, Porque sí, puso ¿verdad? la intro, güey. La agarras, güey. Y pues volvemos. Hemos vuelto. Bueno, regresamos con el tema. El tema de la noche del día de hoy va a ser historia de México y de Durango a través de pues, el tiempo, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, los sucesos que conocemos, tanto el tío como yo, de la historia de nuestro país y de nuestro estado. Cómo los libros de historia han sido manipulados con el fin de crear héroes y tanto como crear villanos, ¿verdad? Sí, cómo te pueden contar una historia y simplemente esa historia no... O sea, están los libros y puede que sea oficial, pero no es la que realmente pasó. Aparte, como siempre dicen, que siempre la historia, siempre hablan del que gana. Siempre es contada por el que Siempre es ganó. contada por el que gana. También recuerdas con este. Por el canelo. También enfocar también en los personajes principales de la historia de México, quien fue Miguel Hidalgo, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, Benito Juárez, que muchos lo tachan de un gran héroe nacional y sin embargo pues tiene su historia oculta también. Tiene cola de qué pisarle, ¿no? Todo mundo tiene cola de que le pisen. Pues ya ves que Miguel Hidalgo, ¿cuántas esposas no tenía y cuántos hijos? Y era cura, ¿no? Y era cura. Era cura. ¿Sabías que de Miguel Hidalgo la imagen que se nos pinta del cura viejito es mentira, güey? Sí. ¿Neta? Sí, neta, no era así, güey. Es que ese güey, el Miguel Hidalgo, güey, pues lo pintan, bueno, si lo buscas ahorita en Google, güey, una imagen, pues ese güey no se ve para nada mexa, no se ve barrio. Dicen que era, ¿cómo? ¿Criollo? Criollo. Es de descendientes españoles, así que ¿cómo va a representar a alguien español sus ideales como mexicano? Por eso lo representan como alguien de tez morena y alguien más acá. Miguel Hidalgo. Es que Miguel Hidalgo, o sea, no. Es que el Miguel Hidalgo que todos conocen, güey,
la mayoría conoce, es un cabrón español, joder, con rasgos europeos, alto, blanco, y la cosa, ahí va. Pero así no era él, o sea. Pero ese güey realmente no era así, era un güey, un pinche mexicano como nosotros, como la mayoría, güey. Sí, hay güeyes aquí también, pero... Y de hecho dicen que la historia de México, la independencia comenzó porque a él le querían quitar sus tierras. Todas sus propiedades se las querían quitar, por eso él no se quiso dejar y por eso, ¿a quién dijo? Vamos a levantar nada más a los indígenas, a toda esa gente que carecía de propiedades, que carecía de poder adquisitivo, ya que en ese momento los criollos, que eran descendientes españoles, eran los más sufridos, por así decirlo. Oye, tío, ¿tú me podrás contestar esta pregunta, güey? A ver, ¿Por qué en la mayoría de los países se celebra la independencia o la revolución cuando se termina? Y aquí en México es cuando se inició, güey. cuando se inició, Cuando se ha terminado, mira ahí. Sí, es güey. que si te pones a ver la historia, pues pues la historia dice que terminó el 21 de septiembre de 1821. Y lo que dice la historia es de que es más representativo el día que inició, ya que ¿Por fue qué? cuando México se levantó en armas con... Ya ves la historia de que llegó el cura en la madrugada, cuando hacían sus reuniones secretas con esta Josefa Ortiz de Domínguez en su casa, y fue cuando los descubren, esa conspiración, y es cuando ahí dice Miguel Hidalgo, no, pues vamos a ponernos ya en armas. Ya nos descubrieron. Y ahí fue cuando ya todo México se levanta en armas junto con los indígenas, pues como pudieron, con palos y piedras o con lo que tuvieran. Por eso se celebra más el inicio de la independencia que cuando culminó. Porque hay muchas personas que dicen que la independencia pues no terminó en esa fecha, pues, de que terminó mucho después. Así es. Pero, o sea, por eso es más representativo el inicio de la independencia. Es a lo que vamos, o sea, hacen que la historia sea más representativa al inicio, ¿no? Al inicio. Que como pesa más al inicio, dan a decir, no, pues esto como que trae más fanaticada o nos hace ver mejores. Sí, es que te quiere hacer pensar de que la historia de México fue grandiosa o que ha sido lo mejor, que fue lo mejor la independencia. Pero si te pones a pensar, la historia de México está muy modificada. Ponte a pensar, por ejemplo, un tema... Y otro que yo conozco y tú también por ejemplo, conoces, los niños héroes. Ese mero. Los niños héroes ni siquiera eran niños, dice que eran jóvenes entre 14 y 18 años. Y en esas fechas, en el castillo de Chapultepec ya no era una escuela, ¿cómo decirlo? Naval, Militar. ya no era una escuela militar, sino de que ya era, como ahorita se ve, algo representativo nada más. Por así decirlo, también la historia de que... Y dicen que los encontraron, ¿no? Yo digo que también eso fue como que no es cierto, de que encontraron 6 cuerpos muertos. Encontraron 6 cuerpos. Decían, no mames, ¿cómo los van a encontrar exactamente 6, güey? Para las épocas en donde había discordancia con eso, güey. Pues era como para tapar ese tema, nada Sí, más, como para, no, sí fue cierto, aquí están los cuerpos. Pero por te pesar, los cuerpos nunca fueron investigados, nunca fueron analizados. Nomás dijeron, son ellos y ya. Son ellos y ya, y por eso están en su monumento, ¿verdad? Están los restos de los niños héroes. Pero sí, hay muchas historias de México que están mal contadas o que están modificadas con tal de que siempre se vea como vencedor o como victorioso la persona, pues, que se quedó con el mando. Todas las revoluciones, las independencias y las rebeliones que ha tenido el pueblo mexicano, es que si te das cuenta, los que inician las revoluciones, güey, siempre son los güeyes que tienen varo. Es que casi siempre son las personas que tienen varo y que les están empezando a privatizar su dinero, se los quieren quitar. Son las revoluciones de verdad, no por el pueblo jodido, raza. Exactamente. Sí, eso sí tiene razón. Miguel Hidalgo le empezaron a quitar sus tierras, de decirle, ¿por qué tienes tantas propiedades? Si solamente eres un cura. Es que no era mexa, era descendiente de españoles, era criollo. Y la mierda que se inventaron. Es que en ese periodo de tiempo, güey, el cura o el sacerdote era el que movía a la población, güey, el que movía a las masas. O sea, le hacían todo el caso a él, güey. Entonces, estaba bien visto de que ese güey tuviera acá la propiedad, güey, de que ese güey viviera bien. Que al cabo es el cura, él tiene que estar así, él tiene que estar bien. Y hasta cuando le empezaron a quitar sus propiedades o su poder adquisitivo, ya fue cuando dijo, hijo, voy a poner estos a decirles, vamos a independizarnos de la comunidad española. Nos están quitando nuestras tierras, nos están quitando nuestras propiedades. Es que los planes organizados pocas veces salen desde el arrabal, porque, pues, ¿qué persona de ahí, güey, tiene como la visión, güey? Ninguna, siempre somos, bueno, éramos, porque ahora ya tenemos como internet, güey. Tenemos internet, es la diferencia. Ya somos como, pues, güeyes más rebeldes, güey. Es que sí, no más rebeldes, sino de que ya tienes más información. Sí, pero la cosa, güey, es que también ahora, ok,
las personas sienten que saben todo, güey, que ahora nos Ya no ves manipulan, nada y también, ahora nos oye. manipulan con otro tipo de cosas, güey, como las mamás del aborto y todas esas campañas que se hacen, güey. Ojo. Ojo ahí, ojo ahí, tema sensible. Sí, Ojo. sí, No, ojo. pues es que A ver, a ver, a ver. ahorita como ya hay mucha información, también hay Es una muchas, miel. muchas mentiras, ¿verdad? Y Ya no sabemos. coméntenme ahí, coño. Es como lo que, es como lo que nos platicaban la vez pasada, A ver, a ver. la semana pasada, de que ya de tanta información que hay, Ya estás ya muy no sabes ni saturado. siquiera qué Sí. creer. Mira, ya te prendes el porro y cámara. Y ya, pues con de tanta información, pues como que ya tú mismo te creas la Simón. historia, ya mismo te le sacas el razonamiento a las cosas. Sí, Y sí. pues, ¿algún tema que quieras decir, Rick, sobre la historia de México que te parezca La interesante? historia de México. Pues podemos hablar sobre la llegada de los estadounidenses, cómo vinieron y también... Con las técnicas que se Eh. aventaba el pinche Pancho Villa, güey, acá para invadir, güey. No, pero hay que llevar la línea, ¿no? Primero, sí, hay llevan que la empezar, línea. hay que empezar desde el Absolutamente, sí. México prehispánico. Sí, ¿Simón? güey. México Me parece prehispánico. A ver, llegan, están las culturas mexicas, Ajá. aztecas, todas las culturas en unión y en sociedad. Si te fijas, güey, México antes de la conquista era una superpotencia en el mundo, güey. Simplemente con el avance astrológico que tenían, güey, y de la sabiduría. Mucha sabiduría. Sí. También de que ellos inventaron el número cero, ya ves que no era No utilizado en existía. las demás culturas. También ya ves que ellos no le tenían tanto Miedo a la muerte. miedo a la muerte, sino de que para ellos la muerte era como otro comienzo, otro nacimiento. Así es. Pero bueno, sí había cosas que sí estaban un poco medio sacadonas. Y- No todos son, pues... Pues los Miel sobre sacrificios y hojuelas, todo ¿no? esas Sí, no, cosas. exacto, güey, no, porque pinche, pues imagínate, güey, nunca nos invadieron los españoles, güey, sí, hay que matar morras, o Pues cosas no, así, pero güey. también Los morros tenían- no, güey, pero por No. ejemplo ser un pinche guerrero jaguar, güey. Eso no Imagínate está que bien ahorita en vez perro, de güey. Memo no. te llamaras Guerrero Jaguar o No, cosas la así. Sí, güey. Pero si Pantera- lo nomás en el fútbol, güey. O Pantera de Fuego, cosas Pantera así, de güey. Simón. Lobo plateado. Pues sí, ponte a Colmillo pensar, blanco. güey. Pero sí, el otro día estaba investigando de que en esas culturas había mucho raciocinio, ¿sabes? Con respecto a todos los temas como la boda, el aborto, todas esas cosas de familia. Me puse a investigar, por ejemplo, de las bodas Ajá. de los mexicas. No. De que tú no puedes llegar y robarte a la morra, ¿no? Ahí tenían también su organización. Ay, cabrón, Simón. deme una De que a vaca. mí me gusta ella y de que tú tenías que ir a pedirle permiso a sus padres, pero no ibas tú, sino que iban las tres mujeres más longevas de tu familia, pues ¡Sala! tu abuela, tu madre y tu bisabuela tenían que ir a hablar y llevarle una ofrenda al Ajá. padre. Y ya dicen que Perro. era ¿cómo se dice? ¿Gusto? De mal gusto que la primera el padre aceptara. De que No, tenía que no ser sé. como hasta la segunda o la tercera ya cuando aceptaba. Y que dice que nunca, cuando se casaban y toda la cosa así, no podían dormir juntos hasta después de 3 meses. Ah, no mames, güey. Muy bien. Muy También bien. también investigué sobre el divorcio en los mexicanos. Ah, había divorcio. Los De mataban a que divorciar. había motivos para divorciarse. Por uno de ellos era de que la mujer que no pudiera tener hijos, el hombre tenía el derecho de divorciarse. O también la mujer se puede divorciar si el hombre pues no le cumplía con respecto a ese aspecto. ¿Qué hubo? Y también era que Por era eso nos muy engañan. bien criticado y todo ese aspecto de que el hombre no podía tener pareja si no tenía cómo mantenerla. Ay, de verga. Por eso nos También se hablaba de que podía tener muchas mujeres, pero Eso me interesa. con respecto a si pudiera mantener a las que él quisiera. Uy, güey, entonces entre Por más eso varo tenías, por más eso la morras mayoría tenías. de los emperadores Tenían muchas mujeres. o de los mandatarios aztecas tenían muchas mujeres, porque ellos sí tenían el poder económico como para mantener a muchas familias. Muy Y eso, interesante. pues, que sí, Gerardo. es muy interesante. ¿Podrías decir tu- Es que te pones a investigar y está Y muy está muy- interesante. El nivel de es, estructura güey. ya de la sociedad que tenían esos güeyes acá. Oye, pues también tenían su propia red de, ¿cómo se llama? ¿Comercio? No, hidráulica y todas esas Ah, cosas. su sí, red no. de De potable. potabilidad, ¿Cómo se llama? Los El drenajes. drenaje. de drenaje, oye, y también de agua potable, de que ellos sí se bañaban a diario. Simón. No eran como los Los españoles. españoles. ¿Sabes por qué los españoles crearon las faldas? Para estar Ok. más ventilados. Para que estar se le más secara el herpes, güey. Para estar más ventilados, porque como ahí no se bañaban, pues imagínate todos los olores que había en las fiestas y así. Y Buena uva. si te pones a ir a los palacios de allá de Londres o de España, en la antigüedad no tenían baños, güey. Hacían sus necesidades y las Afuera, ¿no? aventaban por la ventana, güey, en los Pues yo aquí patios me y cago, así, güey. chaval. Así es, así pasaba, No, güey. sí, neta, eso, Sí, güey. sí llegué a verlo. Por eso llegaron aquí y aquí se sacaron de onda porque no manches, tienen su propio red de drenaje, tienen sus Sí. canales de agua potable.
Y hasta me acuerdo que también en España pues era un trabajo muy común, güey. El güey que limpiaba la caca, güey. Sí, es que era un Simón. trabajo Sí, establecido güey. porque, güey, la Pero dejaban en la calle, ¿no? Sí, güey. güey. Y de ahí se originan las enfermedades que eliminaban un chingo de personas. Güey, la peste negra que fue causada Sí, por la sociedad, güey. sí, güey. Y eso es como que, sin mames. Por eso fue algo predominante que llegaran ellos y conquistaran a México, Ujú. porque les facilitó mucho, porque estos eran limpios, llegan los Los- pinches mugrosos, llegan y te contagian de enfermedades que ni siquiera conocías, güey, porque tú sí te Simón, bañabas al Tranquilo, diario. pero después nos van a pedir que una carta de De disculpas, güey. disculpa, discúlpate, No, por favor. disculpo, güey. Por eso, en las comunidades mexicas y aztecas, pues sí era muy, muy valorado todas sus culturas y tradiciones, ya que sí. Oye, Hay unas que permanecen en la actualidad, ¿sabes? Simón. Y por eso eran muy valoradas y por eso llegaron los españoles y se sacaron de onda. También como el oro, güey. El oro aquí no lo valoraron tanto, güey. Sí, Era como algo, como abundaba, era como que, sí, tengo tanto y ya. me hago una corona. Sí, Sí, güey. por eso llegaron los españoles y dijeron, oye, estos tienen muchos oros, vamos a cambiárselos. ¿Y por qué se los cambiaban? Por espejos. O sea, huevo, Porque como reflejo. aquí no tenían, pues era algo acá, era de que, güey, yo quiero eso. Y ahí se originó el... Y ahí fue cuando se empezaron los trueques de que, oye, te cambio tanto oro por un espejo. Y es como que, Oye, pero el espejo no valía nada hacerlo, sí. pues o no sea, valía nada. O sea, Pero está que, facilote hacerlo, Sí, ¿no? tú puedes hacer pero uno es que acá en tu aquí, casa. en las culturas, pues no tenían cómo realizarlo. Muy Por ello fue, interesante, sí, compañero es que Gerardo. es muy ¿Cómo interesante. sabes Si todo te eso pones, tú, güey? te ¿Cómo pones a sabes eso, investigar. cabrón? Te pones a leer, ¿verdad? Agarras que- un pinche libro y lo lees, güey. ¿ok? ¿Cómo le haces? Es que te digo, lo que dijo Memo, aquí hay mucha información. Tú puedes investigar de distintos libros o hasta videos, viendo videos de las Sí, güey. culturas. Eh, Así aprendes cómo era. Pues ya depende del tema que te guste, güey. Ya. Depende del tema que tú gustes, rápido te vas y lo investigas y vas a encontrar información. Eso sí, algo nunca vas a encontrar de la información en los libros de historia que te ponen en la escuela. no. En la escuela no te van a hablar sobre sus sistemas de drenaje, sus sistemas de agua, nada más te van a hablar de que no, pues No, sí, pues, Sí. en la historia de México manejaban las chinampas y todo eso. ¿Sabes Sí, qué es a una huevo, chinampa, güey? chinampas, donde sembraban. Era donde sembraban sobre el agua. Ajá. Y o nada sea, más, de eso te van a hablar, de que tenían siembras y chinampas y ganado. y les falta reconocer muchos... Esfuerzos, logros. muchas tecnologías. Como es como el más allá Es como con el. Es mexicas. como. Simón. Y también está El padre eso cielo. que dijiste de los dioses, que tenían distintos monoteístas. dioses. El No, dios monoteísta, Tonatiuh, güey, Tlaloc, güey, Quetzalcóatl, güey. De que, oye, te pones a pensar de que por qué Quetzalcóatl era una serpiente emplumada y por qué en esa cultura tienen a ese y en China tienen a los dragones que viene siendo lo mismo, güey. Simón. Cómo en distintas culturas relacionan a un mismo ser. Dios, o a un Dios muy parecido. Oye, sí. Ahí es cuando te pones a pensar de que, Y hay güey, otro dato chido que a lo mejor y puede pasar por desapercibido, güey, pero por decir, en las culturas que existían en aquellos tiempos, güey, hasta las enfermedades mentales se trataban mucho mejor, güey. dice que se ahora, trataban ahora, mucho güey. mejor, güey. Porque, bueno, que ahora hay que pinche en Europa, güey. Ujú. Porque para empezar, aquí, güey, pinches, las enfermedades mentales, güey, las podías manejar e interpretar de esa manera más positiva, güey. Como el hecho de pensar, güey, de que, por ejemplo, un güey con esquizofrenia, güey, acá en lugar de ser un güey loco que encierran o medican cabrón, güey, esos güeyes se volvían los se convertían en los chamanes de la tribu, güey. ¿Por qué? Porque esos güeyes sentían o podían hablar con la naturaleza, güey, con el agua, güey, o sea, con los espíritus, güey. Entonces por eso esos güeyes se volvían chamanes de las aldeas, güey. Y ahora no, güey, ahora son güeyes acá encerrados. Pero pues es que ya no se puede hacer. Es que ya no se No, puede. sí, También güey. ahorita con la sociedad es de que los tiene muy a la orilla, ¿sabes? Sí, Antes sí se les daba el enfoque. Pero podrías hacer tu tesis de eso. Interesante. Sí, De liberarlos y llevarlos con chamanes, güey. estás fumando ayahuasca. Bueno, otro tema. Después de... El ayahuasca no se fuma. Otro tema. Después de... Ayahuasca. No, Después de la conquista, ¿qué vino? ¿De la conquista? Sí. Pasó un lapso Como entre 200 años, ¿no? Pasó un 300. lapso entre 300 años cuando los españoles dominaban. Que se les llamaban los hacendados, de que ya empezaron a tener esclavos, güey. Empezaban a tener su grupito de empleados, que en sí eran sus esclavos. Simón. También sobre la tienda de raya, no sé si les hayan explicado en la historia. Sí, pero eso ya es mucho después, ¿no? No, es también antes de la independencia de México. Ah, sí. De que era que Entonces, si tú ¿se querías... pagan raya desde todo ese periodo de tiempo? Sí. Era raya y trueques, güey. Ya cuando no hubo trueques empezó la tienda de raya, que De era como un raya. préstamo, güey.
Cuando tú querías, no sé, Es un el kilo de crédito, arroz, de güey, hoy en necesitas día. el crédito. Tú no tenías para pagarlo, lo terminaba de pagar tus descendientes, güey, tu hijo o tu nieto terminaba pagando esa deuda. Ahí fue ya cuando se empezaba a crear el crédito, pues. Muy interesante, tío, muy That's interesante. good, man. Deberías de ser profesor tú de historia o algo Sí, así. Sí me gustaría, güey, sí, güey. Y luego después de esa... ¿a qué iban? En la tienda de raya, güey. En la historia de México se presentan las tiendas de raya, güey. Que fue cuando tú adquirías, no sé, mercancía, no sé, arroz o frijol, Simón. y no alcanzabas para pagarlo con tu salario de, pues, de esclavo, güey, de Sí, empleado, un sí, hacendado, pues lo terminaban pagando tus Como descendientes. ahorita, güey. Pues sí, güey, como ahorita de ver Es la como Coppel, ahorita, güey. como la Coppel, güey, de ahorita, güey. Sí, güey. sí, güey, nomás que Tú no ahora tienes ya... para Oye, pagarlo sí, y pues lo ¿verdad? paga ¿Qué tus pedo? descendientes, güey. Lo mismo. Lo Sí, mismito, lo güey. te cambias el nombre, güey. Después de ahí, ya en ese lapso fue cuando empezaron a haber mucha esclavitud, güey. Mucha hambre, güey. Y ya fue cuando cuando empezó a mezclarse las culturas de los criollos, güey. Los mestizos, güey. ¿Sabes qué son los mestizos? A ver, espérame. Un criollo es un nacido de un español, De dos españoles. de dos españoles nacido Nacido en en México. nacido en México. Y un criollo es... No, espérate, otra vez. Sí, sí estabas bien, güey. Sí. No, pero, Ese güey ahí va, dijo tú otra criollo. vez, güey. Un criollo, güey, Eh, es cuando dos españoles tienen un hijo aquí en México. en México. Y un mestizo es cuando un mexicano se casa con un una- español. Ajá. Algo así. Soy el príncipe mestizo. Cuando son de distintas culturas pero tienen un hijo en México. Simón. Ahí es cuando ya empezó a haber más diferencia, güey. Porque Y se por les trataba ejemplo, mejor a los criollos que a los mestizos. y por ejemplo, una mexicana y una española, no, y un español nacido, que el niño nazca en España, ¿es español? ¿O es mestizo? Es mestizo también, güey. Ah, Pues de ahí también viene la historia de la Malinche, no sé si la conozcan, güey. muy Simón. popular, La muy Malinche popular, güey. era una considerada diosa y que Por eso terminó existe el término traicionando. malinchista. Pero No ¿por seas qué no hablaba malinchista, español, güey. güey? Se le llama como una traidora, güey, pero no fue traidora porque técnicamente fue raptada, güey. ¿Pero por qué hablaba español? O sea, Lo aprendió, aprendió güey. español ahí en un rato. ¿Pero dónde? Hay gente que aprende muy bien los idiomas, güey, que se le Vos dan, sí güey. sabes. Pues de hecho hay muchas, de hecho hay muchas, tenían sus propios traductores, güey. Ya ves que hubo más de un viaje a América después de 1992, dice que se llevaron, Hubo muchos más dice que viajes, se güey. llevaron un grupo de mexicas y de esta cultura se la llevaron a España para que empezaran a conocer el idioma, güey. Luego ya regresar y tener traductores, güey. Y ahí fue ya cuando empezó pues todo este tema, ¿verdad? Pero sí, muchos sí fueron traidores, güey. Hablando Y de la hubo- traición. Hablando del siguiente tema. Hablando del siguiente tema de la traición. No, pero relevante. después de 1992, después de la conquista española, viene la independencia de México. Otro tema muy, muy, Muy muy interesante. intrigante, que fue cuando ya empezó las rebeldías de los empleados con los hacendados, de que, oye, estoy ganando muy poquito, dame, no, porque eres mexicano. Cosas así, güey. Ya fue cuando los criollos, güey, en ese caso Miguel Hidalgo, fue cuando puso a todos los empleados, a todos los esclavos, los puso en contra de los españoles. Simón. Y ahí fue cuando se empezó la guerra de independencia, güey. La guerra de independencia se empezó en la madrugada. ¿Por qué? Porque fueron descubiertos Un en día la antes, casa ¿no? de José Ortiz de Domínguez en una reunión clandestina, güey. Pero, o sea, esa misma noche lo descubrieron Y esa misma noche noche hicieron el grito. fue cuando tocó, bueno, cuando dice la historia que tocó la campana y citó a todos y que ya empezó, México se levantó en armas. Y fue cuando empezó la guerra de independencia. Podemos hablar de la Murió. imagen de la Virgen de Guadalupe, güey. ¿Cómo? Exactamente, dicen que utilizó a la Virgen de Guadalupe como un emblema, güey, Ajá. Pero, o para sea, unir a todos los esclavos y antes todos de que los... hablas de eso, esa imagen fue puesta a huevo, ¿no? Fue impuesta porque... Pero está muy denso, ¿no? Porque hay mucha gente que Es que eso está lleva, con es con que eso, sí, es que eso Sí. lleva otro tema, güey, porque dice que quisieron implementar la cultura, bueno, esta religión Ajá. a la cultura mexica. Simón, y no, Y ahí fue no cuando podían. no podían porque decían, oye, pero son puras vírgenes blancas, son puras cosas, angelitos así bonitos. Y ahí fue cuando se idealizaron y crearon el concepto de la Virgen de Guadalupe, que fue imagínate una virgen que fuera morena, del mismo color que los esclavos, y fue cuando, Entonces sí ya creo. empezaron a idealizar. Ya fue cuando, Ya fue cuando sacaron la historia de Juan Diego, de que aquí quiero que me hagas una basílica, y ¿por qué aquí? Porque yo quiero, y así, cosas así. Está bien, no,
Está Ahí raro, fue ¿da? cuando te empiezan a creer güey, esa historia. Yo sí soy guadalupano, hijo de su puta Está madre. muy denso porque ese pedo, o sea. Imagínate la primera persona que se le ocurrió eso y que le empezó a decir, imagínate de que no, mames, sí me creyeron, güey. Ponte a pensar, imagínate de que no, mames. Ay, qué pedo, Sí, ¿no? sí me, ¿Qué sí me acabo de hacer, creyeron, güey. Se me ocurrió ahorita y sí me creyeron todos, güey, andan rezándole a la Virgen. Era una pajota. No, sí, todas esas cosas, güey. Pero sabes que esa estrategia la ha utilizado la iglesia no nada más aquí en México, sino en distintas partes del mundo, güey. Todo lo de la Pues Virgen, ponte a por pensar ejemplo. Vírgenes, ¿no? Simón. ¿Cuántas vírgenes hay? También cuántos santos. Nada, pues Sí. ahora ya ninguna, mi tío. Y ahorita ya cualquier santo, hay un santo para todo, güey, que el santo de los carpinteros, que el santo de los animalitos, que el santo de El santo los mineros. putazo. el santo del minero, que el santo de los DJs, güey, todo, güey. Santo y el cavernario. A ver, y ahí fue cuando El estamos, santo de los streamings, el Santo y el Rubius, Club güey. de Nah, vamos a ponernos en concepto, güey, ya estamos en la independencia de México, Sí, está la guerra de la independencia. así es. Miguel Hidalgo duró poquito tiempo y lo mataron y y lo mocharon Lo su cabeza, fusilaron, lo güey. fusilaron y pusieron su cabeza en una esquina de la única de De Granadita. Granaditas. Pues hace un chingo tampoco escuchaba Llegó eso, José María güey. Morelos y eso es lo ¿El mismo. pavón? Y también, para ¿También era afuera. ese, güey? Sí, José va- María Morelos escribió Los sentimientos, los sentimientos de la nación. Y pasó lo mismo, quiso hacer lo mismo, balazo y pa'l río. Ah, no, güey, ¿por qué? Y luego ya el que culminó la independencia, ¿quién la culminó? Agustín de Iturbide Agustín de Iturbide y Ignacio Allende. Vicente Y Guerrero. eso sí, de eso sin olvidar a todos los que participaron, que fue Sí, Ignacio güey. Allende, Lerdo, güey, o Guadalupe Melchor Victoria. Ocampo, güey, Guadalupe Victoria, güey. Todos los de la calle de aquí del centro. Todos de la Por calle eso de me Tierra lo sé, Blanca. güey. De, Salvador Nava. de Si algún día... Abasolo, güey, Antes Ocampo, Félix güey. Constitución, si algún día... ese El 9 de noviembre. Belisario Domínguez. No mames. No, por 20 de noviembre sí, güey, por el día. 5 de febrero también, güey. Eso también porque son días No, históricos. pues, eso sí, sí, ahí vamos, mona. ahí ven, regresamos, vamos a comerciales. Ay, sí. No mames, Eric, Güey, no te van a tablear, mames. güey, corre. No, güey. Continuamos después de esa pausa Al duelo, por súper. conceptos. Sí, ¡Cállate! güey. ¡Cállate! Walmart, Edel. Bueno, Ay, no continuamos. mames, Walmart es porque Bueno, es y el bebé, Sam's güey. Club. Sam's Club. A ver, ya. Y continuamos, estamos en el periodo de 1821, veintitantos. Entonces hubo un periodo de alrededor de 20, 30 años en donde no ocurría mucho. Por ejemplo, se quiso hacer primero una monarquía, un imperio, que fue Agustín de Iturbide el que dijo, no mames, yo quiero ser el pinche emperador de México. Y yo voy a ser el pinche emperador porque soy el verga. Y ya estos güeyes dijeron, ¿saben qué? Ni madres, vamos a hacer la república, güey. La república. También ahí tuvo un flashback la semana pasada, güey, porque el Star Wars habla de eso, güey, de que primero son una república y después son el imperio, güey. Ya que fue un imperio y Ya. luego una república. Simón. Y luego ya fue cuando fue nombrado el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, güey. Muy recordado, por Duranguense, cierto, güey. Duranguense, de nacimiento. Y ya fue cuando empieza México como una república independiente. Y de ahí ya, de ahí Y para de ahí- real, continuamos con la misma tipo de dominio, pues, güey, que viene siendo lo Sí. mismo. Sí, pero hubo un periodo de tiempo en donde no pasaba gran cosa, o sí. Y ya fue cuando empieza a sonar el nombre de Antonio López de Santana, que fue un presidente que se fue reeligiendo durante varios periodos de tiempo. Durante mucho periodo de tiempo, y ahí fue cuando México perdió la mayor parte de su territorio. con Estados Y está Unidos. raro porque a veces duraba un cierto periodo de tiempo seguido y de repente ya no. Entonces, ¿sí se le considera dictador o no, tío? Eso sí tengo duda. No, Según yo sí pues es que sí dictador, ¿no? nada más él y estuvo- Porfirio Que Díaz. es un güey. dictador, güey. Sí, en general. Un dictador en general, pues es un mandatario que dura
mucho un tiempo chingo de de poder, tiempo en el poder, O güey. sea, pero establece sus propias órdenes Sí, a cargo sí. de su propia Es como voluntad. Porfirio Díaz, que con su poder él mismo se lo elegía, güey. Ah, ya. Ya no hacía ni votaciones, sino de que yo soy presidente y le está yendo chido, me voy a reelegir. Cosas así, güey. Establece los ideales de Y todo el pueblo a través de los fíjate, suyos. muchos consideran que la dictadura es mala, pero por ejemplo, se avanza mucho durante ese periodo de tiempo, porque en el porfiriato sí se avanzó demasiado. Mucha gente lo tacha como de, no mamen, es una dictadura y siempre estamos jodidos. Y México estuvo estancado y Pero toda la no es cosa. cierto, güey. También tuvo su pinche periodo perro, güey. O sea, hubo muchos Más avances que... perro, güey. Mucho más Simón. perro, güey. Las investigaciones históricas decían que no había ninguna persona pidiendo dinero, güey. Por ejemplo, ir a Sea lo Rusia, que sea. ahorita está bajo una dictadura, güey, del régimen de Vladimir Vladimir Putin, Putin. güey. Ese güey lleva un chingo de madre aquí, güey. Pregúntale a los rusos si dicen que están jodidos, güey. Pero han avanzado un chingo también, güey. Han Pues, avanzado, pero ¿a qué Pues ve cómo riesgo? están, güey. ¿A qué riesgo? Sí, güey. Pero les está yendo bien, güey. ¿A qué? Pero no ¿A qué todo les va precio? bien, güey. No, no a todos, güey. ¿A qué precio, más bien? ¿Qué precio? Pues ve, güey, en el porfiriato es cuando se... Es que ahí ya te están quitando un derecho ya muy importante, que es la libertad de elegir tú a tu propio presidente. Porque ¿Sí? si comparas Rusia con Venezuela, Sí, güey. Pero o ve a sea, Venezuela, güey. Venezuela sí, todo güey. elige a su presidente, ve Venezuela cómo está están, güey. maldito. Es que Y Bueno, el pues es porfiriato, otro tema, güey. el porfiriato trajo muchos temas importantes a la historia de México, Sí, güey. güey. Fue el impulsor del ferrocarril, güey. Venezuela. El Porfirio, El güey. porfiriato, güey. Porfirio fue el que invirtió un chingo en empresas privadas, güey. Empezó un Y por chingo en la eso pinche industria, güey. México empezó a ganar Empezó un un chico chingo en el ferrocarril, güey. de relevancia en ese aspecto económico, güey. Pero lo que pasó, güey, es que no me güey. Es que Ahí fue cuando llegó la cultura, güey. Bueno, no la cultura, sino la inversión La inversión La inversión extranjera. económica y la inversión extranjera. De que tú ven aquí, pon tu empresa, pero también paga impuestos. Güey. Simón, sí Y pagaban ahí es cuando impuestos, daban mejores salarios, ya fue cuando le empezó a ir un poco mejor al mexicano. Después de ello, fue cuando Porfirio Díaz contrató a una persona, también de una calle, ¿verdad? Sí. Que se llama Felipe Pescador, güey. Felipe Fue Pescador. el impulsador del ferrocarril, güey. Él hizo el trayecto más largo en toda la República Mexicana sobre el ferrocarril, güey. Póngase verga, güey. ¿Eso Utilizó lo sabías, inversión güey? extranjera, Yo tampoco. inversión mexicana. Cállate, güey. Es que no sabía eso, güey. Para traer el ferrocarril a México. Ya fue cuando se empezaron a hacer muchas líneas ferroviarias, güey. Y ya cuando empezó a crecer la economía en México. Todo eso en el porfiriato, güey. Ahorita, ¿por qué no se usa tanto esa madre, güey? ¿Qué, güey? El ferrocarril porque fue vendido a los extranjeros, Sí. güey. Como era inversión extranjera, pues ya no le hallaron uso de invertir en México, güey. Antes no, güey. Antes existía Ferromex. Bueno, todavía existe, ¿verdad? Pero... Pero yo ahorita es está orientado extranjero, a... O Se sea, dedica a otras cosas, güey. Ahorita nada más se dedica a transportar combustible. Distribución de combustible. Antes eran personas como materiales, como equipo, güey. antes era todo, Y güey. por eso no tenemos un pinche ferrocarril de aquí hasta Mazatlán. Todo eso, güey, tiene Estaría que ver bien con lo que verga, siempre he dicho, güey, que son los tratados de Bucareli, güey. En los tratados de Bucareli, güey, se firmó, güey, que México no puede tener un crecimiento exponencial en tecnología, güey, ya sea industrial, científica, todo eso, güey. Siempre tiene que estar estancado, güey. Y fue obligado a firmar, güey. Ujú. Por eso México no tiene su propia... ¿Cómo? Su propia NASA, güey. Su propia asociación espacial, güey. Siempre tiene que depender de Estados Unidos. Y no Como- puede haber una empresa privada, güey. No puede, güey. Pero Por- no, es o como sea, es como el satélite Morelos, güey. El primer Ujú. satélite que enviaron los mexicanos a Espacio. al espacio, güey, fue enviado por la NASA, güey. yo creo que todas esas mamadas, güey, ya actualmente sí las puedes, no sé, superar, güey, porque ya existe muchísima más tecnología que puedes crear, güey, en base a algo, o sea, ya no estás tan limitado como antes, güey, porque ahorita, pues, está viendo, no sé, yo que sé, programar o leer un chingo de cosas, Sí. güey, puedes crear algo súper cabrón, güey, o sea, Es ya- que es como lo que te... Pero la pero- mayoría de los genios, güey, la fuga de cerebros existe desde ese tiempo del porfiriato, güey. Entonces, no sé, güey, porque... a la verga, Usted es el culo, güey. El porfiriato, güey. Mira, El por ejemplo, porfiriato. ¿quién inventó la tele a color, güey? Ah, pues, Mexa, Simón, Guillermo, ¿quién sé qué se soy yo, llama, fui güey? yo, Guillermo. Pero es que pero ¿sabes por qué no lo...? Y, o sea, ese güey lo inventó en el extranjero, güey, no lo inventó aquí, güey. Es que aquí no Como tienen Simón, tampoco el camarada. apoyo.
porque Estados Unidos tiene dominada a México. Y tú Pues- como mexicano no puedes decir, no, pues Estados Unidos me la pela, yo voy a hacer lo que quiera. Pues Pues sí, no, me la porque ahí pela, está el pues. Tratado de Bucareli, porque sea lo que sea, pues tú tienes que realizarlo, güey. Sí, pues. Un dron al menos. Pero pinche Donald Trump, chica su madre. Ya ni está él. Pero sí, eso es lo que está pasando, güey. A ver, ya pasamos el porfiriato. Pero no Ahora hemos sí hablado que- de Santana, güey. Todavía Sí, nos falta falta desde Santana. Bueno, antes, güey. Santa Ana, güey, Vendió pues México, güey. no lo vendió, güey. Por eso no, se llama así la pinche. ¿Qué? Sí, Santana. La iglesia de Santana. Porque fue robada. La iglesia, güey. ¿No sabías? No, güey. Y lo volvieron un Acá hay burdel. una- no sé. Güey, que México- güey. México tuvo a Santana como dictador, güey. Es que son cosas que. Cállate ya, güey. Güey, déjelo. Y Estados Unidos, No, también, güey. Estados Unidos le dijo a Santana, oye, queremos territorio, danos territorio, güey. Y Santana le dijo, ni madres. Entonces dijo, entonces véndemelo. Y luego, ni madres. Y luego le dijo, véndemelo o te vamos a invadir. Y ya fue cuando ya decidió venderlo por un pequeño fragmento de territorio. Ya fue cuando Estados Unidos se le maleyó y le quitó más de la mitad, güey. Y déjame decirte que no, Santana no recibió ningún peso. Fue como que chantajeado, güey. Y ya, ¿qué más quieres hablar de Santana, güey? Ahí te va, güey. Ah, se ¿Qué me olvidó cosa? el pinche punto, güey. Espérame, déjalo recupero. Antonio López de Era Santa Ana. Un muy buen guitarrista, güey. Sí, sí, es Otra eso, más güey. y te mueres, güey. Tío, cálmese, güey. Es que hay algo importante Ese que se güey. me va de ese periodo, tío. Pues ya vamos a continuar y si te acuerdas, pues lo dices, güey. Bueno, Sí, güey. Lo puedes de intentar ahí eso. siguen las leyes de reforma, güey. Las leyes de Despuésitito de eso, güey. reforma, güey, la Revolución Mexicana, güey, la Constitución de 1917, No, es que tienes que güey. explicar primero bien las leyes de reforma, güey. O sea, las leyes de reforma, güey, se crearon, güey, para separar al clero del ¿qué? Es Al que era- clero del Estado. Es que era cuando el clero tenía mucho poder. Eh, Y a ese tratado fue cuando decidieron separarlos. así es. Y ahí fue cuando nació todo, güey. Y ya fue todo. Exacto. Y ya nos vemos mañana. Luego ya fue cuando llega la Revolución Mexicana, güey. Ajá. Cuando empezó la industrialización en México, güey. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es el punto o el declive, güey, por el cual inicia la revolución, güey? La verdad fue cuando empezó a estar el momento de la industrialización y empezaron cuando todavía había hacendados y campesinos, cuando los campesinos decían, oye, ¿por qué estamos trabajando en unas tierras que no son nuestras? Ahí fue cuando ya llegó un revolucionario que se llamó Emiliano Zapata, güey, y su ideal era de que se le diera todas las personas se les diera un fragmento de tierra, güey. La tierra es de quien la trabaja. tierra es de quien la trabaja. Una frase muy fundamental. Bueno, su lema. Luego llegó otro revolucionario un poco más brusco, güey, que fue Pancho Villa, que fue el que dijo, El caudillo del norte. a derrumbar a todos. Y ahí fue cuando empezó ya a él a dominar todo, mucho parte del norte de México, güey. Dice la historia que hasta dominó parte de Estados Unidos. Dicen que es el único que ha conquistado parte de Estados Unidos, güey. Simón. Porque él y su bando, que era conocido como los Dorados de Villa. Ay, no me acuerdo. Solo sé que Francisco Villa era nombrado como el Centauro del Norte. Simón. Pero él y sus Dorados de Villa Sí tiene un nombre, güey, pero no me acuerdo cómo. fueron los que empezaron a ser tipo guerrilla, güey. Y ya fue cuando tomó el bando Venustiano Carranza, güey. Y Venustiano Carranza no le gustaban los ideales de Emiliano Zapata ni de Pancho Villa. Y ya fue cuando empezaron los A problemas. él también lo mataron, ¿no? A él también lo mataron. Pero él llegó a ser presidente también, ¿no? También llegó a ser presidente Venustiano Carranza. Pero Pues hay una foto muy Es que, emblemática también de de Pancho que Villa en la cuando- silla de gobierno, güey. pero no era presidente, ¿verdad? Nomás se sentó nada ahí. más llegó ahí y se sentó. Como que, yo mando. Y ya. Luego ahí fue cuando llega, pues me olvidó el nombre de esta persona. Ay, no sé, se me olvidó. Pero fue uno que derrocó a Venustiano Carranza. Victoriano Huerta ese era el malo, Victoriano ¿no? Huerta Bueno, también estuvo ahí en el poder, pero Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Vicente Guerrero, no, Dame pistas, yo Mm. te digo. un revolucionario que fue el que derrocó la Revolución Mexicana, que se quedó al mando después de todo.
No me acuerdo. También en ese periodo de tiempo hay una anécdota que me parece muy curiosa, güey. Francisco Madero, güey. Pero Francisco Miranda lo mataron. Lo fue que mataron también, güey. Lo mataron también, pero Entonces dicen estamos que hablando de hubo otro, ahí. güey. Es que dicen que hubo ahí como que un triángulo, güey. Que uno mató a otro, y otro a otro, y otro a otro, güey. Y ya el último que mataron fue Pancho Villa. Eso en la Revolución Mexicana. Y ya después de la Revolución Mexicana, ¿qué se viene? Se vinieron la Constitución Mexicana, güey. La Constitución Con de todos los artículos. 1917 Así es la es. que nos rige actualmente, ¿no? Luego hubo otra modificación que no sé si hiciste mal, que creo que fue en 1924, ¿no? Sí. Así es. Después ya fue cuando vino la Segunda Guerra Mundial. En la primera casi México no participó. Y en la segunda pues participó pues, a huevo, A pues. fuerza, ¿no? Tú te sabes muy bien la historia, ¿no? Pues más o menos. ¿Podrías contarlo? Pues que dicen que México desde un principio dijo que no iba a participar en la Segunda En la Guerra. guerra, ¿no? Y fue cuando Estados Unidos se dio cuenta de que la Alemania nazi le empezó a decir a México de que ellos le compraban el petróleo. Se lo compraban, tú dánoslo a tal vez y nosotros te lo compramos, todo lo que tengas. Ya fue cuando Estados Unidos dijo, pues esto no me conviene. Y Estados Unidos le tumbó un buque a México llamado el Potrero del Llano. Ese buque, ¿en dónde fue? No recuerdo en qué ciudad en Pacífico estaba y lo tumbaron. Y ya lo hundieron y Estados Unidos le dijo que fue un ataque de los nazis. Pero fueron ellos. Que participara con ellos, que se uniera con ellos en la alianza para que no volviera a pasar. Y ahí fue cuando México, pues de así decirlo, de huevo tuvo que participar, güey. Pero fue parte de la alianza Pues no parte de la alianza, sino de que apoyaba con lo poco que tenía, con el petróleo, ya güey. También hubo un grupo aéreo, el 15 que 500 no sé qué, ¿no? el aéreo en el que participó México, donde mandó muchos pilotos. Ellos no tenían conocimiento sobre las aviaciones de Estados Unidos. Y así los mandó a Y la así los brava. mandaron y así lo lograron armar, güey. A perro. Y ya, fue como México fue representativo también en la Segunda Guerra Mundial, güey. Simón. Por eso también hay unos libros donde dicen que sí fue partícipe y otros que no. Porque más que nada andaban en secreto. Y ya, la Segunda Guerra fue por ahí en 1940, 42. Empezó en el 38, pero acabó en el 44. Simón. Tardó mucho tiempo. Y ya, pues se llevó la victoria a Estados Unidos y todos estos. Y ya fue cuando fue derrotado la Alemania nazi. Y ya después vino lo de la caída de la Unión Soviética, güey. La caída del muro de Berlín, güey. Sí, pues eso Y ya México no continuaba igual. Luego llegó un presidente que no le gustaba cómo se estaba manejando el país, que fue Lázaro Cárdenas. Que fue ya cuando dijo, oye, pues este petróleo, ¿por qué lo tiene Estados Unidos? Si es nuestro. Y ahí fue cuando empezó la expropiación petrolera, donde empezó la creación de Pemex. Y Siempre se llamaba Pemex, ¿no? Primero era otro nombre. Eran otros nombres, no recuerdo cuál. Pero sí, Pemex se creó. Y ahí fue cuando dijo ya de que el petróleo era de todos los mexicanos y cosas así. Pero se volvió a vender, ¿no? Con la reforma energética. Pues sí, con la reforma energética, no vender, sino de que ya tuvieran más entrada las empresas extranjeras. Pues es lo mismo. Pues es lo mismo, pero a que dieran inversiones, que tuvieran parte, pero no todo. Y Sí, ya. bueno. Y ahí fue cuando también se quitaron las regulaciones de gasolina, de que cada quien la compra a tal precio y la puede vender a lo que quiera. Por eso en las gasolineras hay distintos precios de gasolina. A todos se las venden igual, pero ellos deciden si la venden más barata o más cara. Ya depende del propietario de cada gasolinera. Pues de hecho, andaba viendo el otro día una lista con los índices de precios más bajos y más caros de diésel y gasolina. Y en Durango, en Gómez Palacio, está la gasolinera más barata, algo así. ¿Cuánto? ¿Unos 18 pesos? No, 17 y tanto. Donde le ganan como 15 centavos por litro. Y una de las más caras de diésel está en El Salto. Dicen que son de las más caras, como 22 pesos, algo así, güey. Puro plan con maña, güey. Sí, de maña no hay tantas gasolineras, güey. Pues ahora hay que hablar de historia de Durango, ¿qué? La historia de Durango. O la dejamos ahí, o cómo piensas tú. Pues como tú quieres, güey. Mira, hasta el momento van 59 minutos ya, güey.
¿Qué hora es? Las 12:41. 12:41, Sí, sí. pues un poquillo, Un ¿no? poquillo, ¿no? ¿Va? Sí, ¿no? Ujú. Pues hay que leer comentarios, ¿no? Mira, vamos a leer comentarios en lo que iniciamos el segundo tema, un pedacito Muy del bien, tema. muy bien. Mira, Eric Garandilla, hola, el José Manuel. Ah, con los créditos de Infonavit. Sí, pues, Sí. como los créditos de Infonavit. Y luego Kim, yo soy mestiza. Y luego José Órale. Manuel. Están bien perras las preguntas de Craig. Y luego se ríe y luego el toca chingado. Y la Kim Estrada. Se fue el audio, pero ya volvimos. Ya volvimos, ya estamos en vivo, totalmente en vivo. Y pues ya. La historia de Durango. A ver, ¿tú sabes qué sabes de la historia de Durango? Durango es de los estados más longevos. Y ya. El nombre de Durango significa más allá del agua. En Durango el principal grupo religioso que llegó fueron los franciscanos. Eh, en Durango llegaron aquí para extraer el Cerro del Mercado, que hasta el día de hoy se extrae. Y Durango, a través de la historia, es conocido como la capital del cine del país. A grandes rasgos, eso es lo que yo sé. No sé qué sepas tú, tío. Mira, pues Durango se fundó el 8 de julio de 1563. Y ponte a pensar, ¿cuándo fue la conquista española? Fue en 1992, 1492. 1492. Eso significa que fueron 71 años después. Ujú. 71 años después de que llegan los españoles se funda Durango. Pero no es mucho tiempo, güey. Pues no es mucho. Es como Por que- ejemplo, Torreón tiene como 150 años, güey. sí, tiene 100 años. Cancún tiene como 100 años. Mazatlán tiene menos de 100. Mazatlán tiene menos de 100. Tijuana, todos esos. Eh, Todos esos. es Como algo que que yo, es es que una pregunta que yo siempre me he hecho, güey. México y Chihuahua, güey. ¿Por qué crees que en la historia de México casi nunca mencionan a Sinaloa, güey? O a Tijuana o a Baja California. Porque todavía no eran tan Conocido. importantes o conocidas. Y ya 71 años después de la conquista española se funda Durango. Fue fundada por Francisco de Ibarra. Francisco de Ibarra, Un explorador un español, explorador ¿no? español. Y ahí fue cuando ya empezaron a venir gente pues con dinero y empezaron a poner sus haciendas. Y hay una historia muy bonita, güey, que dice que el Cerro del Mercado, güey, que cuando estaban llegando apenas a Durango, Francisco de Ibarra y los primeros exploradores decían que el cerro brillaba, güey. Decían que era de plata, güey. Y que ya fue cuando empezaron a decir de que Durango tenía mucha plata, güey. Pero no es plata, sí. A eso iba, güey. Ya es que en Zacatecas tiene mucha plata. Sí, Se pasaron a Durango y fue cuando vieron ese cerro de plata. Y cuenta una historia de que por las envidias y que por las ambiciones, güey, toda esa plata se convirtió en hierro. Y ahí fue cuando dicen que el cerro del mercado antes era de plata, pero por las envidias y ambiciones de todos los exploradores y de todas las personas a venir a extraerlo, se hizo de hierro. Y pues así es como... había fotos antes Muy del cerro del buena mercado historia, donde era muy, muy enorme. muy y, pues, grande, ¿verdad? ahorita lo puedes ver y ya pues es un cerro hueco, güey. ¿Qué has pasado últimamente? Fui como hace unos 10 años con un tío. ¿Pero últimamente no has visto? No, Se ve pero así, antes un era un hueco. hueco así, Sí. un hoyote y no Sí, se le ve el fondo, güey. no se ve. Pero sí, antes me acuerdo que hasta aquí se escuchaban las detonaciones, güey, en la madrugada. Se escuchaba, las explosiones, explotaciones. Implosiones. Y luego, más allá del agua, ¿sabes por qué se le llamaba más allá del agua? Porque había mucha abundancia de Es que agua. dicen que aquí era un clima templado, güey, y que llovía todas las semanas, güey. Un día así, una semana podía llover 2 días, así, cosas, pero que todo el año llovía, güey. Ujú. Por eso Durango es muy abundante, tanto en especies como en flora y fauna y todo eso. Muy interesante, tío. Es que el Durango es muy interesante, güey. Sí, güey. Porque a pesar de todo, pues sí es muy, ¿cómo se dice? Colonial, güey, más que nada. Y pues ya, Creo que los estados más coloniales, ¿no? Junto con ujú, Guanajuato. ¿Cuál otro pinche colonial hay? no sé, Zacatecas, güey. Eh, Pero Guanajuato casi no vale porque ahí fue la cuna de la de independencia, independencia. güey. Ahí en Guerrero y todos esos lados para allá.
porque como es el centro de la república, de ahí se originó hacia los demás lados. Sí, da, pues tiene Sí. sentido, güey. Ay, ¿qué más, güey? Mira, aquí dice que los primeros historiadores dicen que los exploradores llegaron a Durango en 1552, en el norte de la Nueva España, güey. 1552 Sí. y luego Ya hasta fue en 1563, ya cuando se fundó. Cuando llegaron los primeros hacendados y ya. Y ya, por eso hay muchas fundidoras, güey. Está la ferrería, güey. Muchas. Pues el Cerro del Mercado dicen que alrededor del, no sé, ay, no recuerdo qué porcentaje, todo el hierro que había sido extraído había sido utilizado para realizar las parroquias de la entidad, güey. Pues sí puedes ver, ¿no? Si vas a la catedral y dice, ¿Ah, sí? hecho el Cerro del Mercado, el hierro. ¿Ah, Pues sí? así está chido, güey. ¿Tiene una placa o algo Sí, así? tienen placas en cada esquina de los vandales. No Sí, está sabía eso, chida. tío. No sabes. Internet se nos está yendo, güey. Sí, gacho, ¿verdad? Peyote. Han de estar viendo una peli, ¿verdad? Yo creo. Y ya México antes de ser, digo, Durango antes de ser Durango era, ¿cómo era? La Nueva Vizcaya, güey. ¿Sabes por qué la Nueva Vizcaya, güey? Pues porque hay una Vizcaya en España. ¿no? Pues sí, güey. Y ya fue cuando llegaron los españoles. Y luego de aquí se pasaron a Coahuila, a Saltillo primero y luego Monterrey. Después de Monterrey, Y por eso en Monterrey está la fundidora, ¿no? Todo ujú, el hierro se sí, lo llevan de se le aquí llevaban para allá allá. en los ferrocarriles. Y Torreón es muy, ¿cómo se le ¿Famoso? dice? No, güey, ¿Popular? muy popular, güey, muy pequeño de edad, pues, de Ajá, fundación, Simón. porque se tuvo que establecer un punto medio entre Saltillo y Durango, Eh, que sería Torreón, güey, ¿Pero para qué? ¿Para que descansaran? para toda la movilidad que llevaban hacia allá, güey. Eh, Por eso hay más industrias allá, güey, porque allá es como que el punto medio entre la parte de acá del Océano Pacífico y la de allá. Y así fue como creció Torreón. Y ya fue cuando empezaron las industrias, güey. Y ya, la característica de Durango son los minerales, que sería el hierro y la plata no, güey. El hierro y ay, güey, no recuerdo qué otra. sí, es otro, El no me acuerdo. carbón, güey, no recuerdo qué. También hay muchas minas de oro y de plata, pero no tantas como en otros lados, como en Ya. Zacatecas, güey. En Guanajuato, en esos lados, güey. Sí, tío. Chida. Está chido hablar de Durango, güey. Te pones a investigar un poco y descubres Sí, está perro, güey. güey, está chidote Durango, güey. Por ejemplo, y pues ya lo hemos hablado anteriormente, Durango es de los estados que tiene más leyendas y más mitos, güey, y todo eso. O sea, son como muy abiertos todos en esos. Y hasta lo hemos visto tú y yo en diferentes partes de que cualquier gente que conoces te dice, ah, no manches, en la casa de mi abuelita espantan o cosas así. Pero eso sí tiene, bueno, yo Es que digo que sí debe de tener una explicación, güey. pues es que Yo es digo por que lo es mismo, güey. por lo, Como tiene antigüedad, pues eso, por la antigüedad de que es tan antiguo a veces el centro. Tú dices, oye, pues cuánta gente no vivió en estas casas que pudo haber tenido una historia. sí, O, cuánta gente no guardó oro, cuánta gente no enterraron gente ahí mismo donde tú ahorita puedes estar viviendo, güey. Aquí, por eh, ejemplo, aquí no, aquí eran puros sembradíos, güey. sí, no, Pero en todo de que Tierra Blanca, en Alco, en el centro, todo eso, pues sí, es más normal que haya apariciones o que ven gente, que se mueven cosas así. Así es esto, güey. Como qué historia te sabes de allá de una casa famosa en esos lados. no. ¿Cómo Bueno, no, güey? Por ejemplo, ahí en Tierra Blanca hay muchas historias, bueno, te güey. voy a preguntar algo, por ejemplo, tú cuando vas al centro, sí dices, ah, no mames, está perro el centro, o te quedas así como de, o se te hace así como de, Yo lo empecé a valorar más, güey, eh, porque el año, no sé si pasado o antepasado, fui a Zacatecas, güey, donde no, allá sí es colonial y cosas así. Y vas y pues sí, te das cuenta de que no son fachadas nada más, sino de que ya los edificios siguen intactos. Allá sí se ve muy bonito, muy colonial, güey. Llegas aquí y pues ves así los anuncios hasta de Sambors y todo así, es todo bonito, iluminado. Y allá todo de piedra, güey, sí. Por eso digo que ya cuando ves las distintas perspectivas te pones a valorar más tu ciudad, güey. Ya fue cuando dije, ah, no, pues Durango sí es colonial. Lo poquito que sea, pero sí ya, es. pero sí es, güey.
Y ves que sea poquito, pero tiene mucha historia, güey. Pero sí, güey, como la catedral que se quemó, güey, el Teatro Ricardo Castro también que se quemó, güey. El Teatro Victoria, que ¿sabes por qué está una cuadra del Teatro Ricardo Castro? No. Porque ahí era donde ensayaban, güey. Ah, sí. El hotel de enfrente, ¿cuál es? ¿El Casablanca? Casablanca. También es famoso porque ahí era donde se hospedaban los personajes, los que iban al teatro, güey. Cosas así, güey, te pones a pensar y está chidote, güey. Te dan ganas de investigar más. Pero hay poca información de Durango, güey. Eso te iba a decir, o sea, el que busca la información la encuentra, pues sí, ¿verdad? Pero muy poca. Hay eh, pocos historiadores que se han enfocado especialmente en Durango, güey. Uno de ellos era Manuel Lozoya Cigarroa, pero pues él se enfocaba más en lo paranormal. Y en todas las historias que contaban los antepasados, güey, que el abuelito y que cosas así. Pues que todas esas historias siempre han existido, ¿no? Sí, O sea, me imagino que nuestros abuelos también han de haber escuchado historias. sí, todo el mundo tiene historias. Ay, te voy a decir algo, yo siempre siento raro cuando paso por la Alameda, güey. ¿Alameda? A la Alameda en la madrugada siempre se siente una vibra rara, güey. Ahí en Bacortiz, güey. Yo en el centro me siento muy seguro, güey. Muy, 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 muy seguro. Es Yo raro. también, pero ya en las orillas del centro, que es así como en la No, biblioteca, fíjate que yo en cosas. en las orillas también me siento ¿También? seguro. Es muy raro la calle del centro que diga, no mames, aquí no, aquí cae pedo. Pero la mayoría del centro sí me siento seguro. No sé, tú Ya antes dices que no. estaba, sí, pues es que antes estaba bien de miedo. No, nunca has visto fotos del centro antes, güey. Sí, Que en Dolores del Río antes todo era así un canal. sí. Estaba chido y que solamente hay un puentecito ahí en la de Urrea y así. Dicen que mucha gente se Se ahogaba y ahogaba. cosas así, borrachos. Eh, De que las brujas que las quemaban en Bacortiz, güey. Pero pues no es cierto, las fechas no coinciden. pues no, la Santa Inquisición fue antes, ¿no? De la Ujú, conquista. ujú. Fue cuando se metió pues lo que hablamos la semana pasada, güey. ¿Qué más? Ya, pues no, sí. Nos están viendo 4 personas, güey. 4 fieles espectadores, 4 güey. fieles espectadores, güey. Muy bien. Muy bien, muy buena plática, oye, sí, 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 estuvo, sí. estuvo padre, güey. Sí, estuvo muy, muy bueno. Muy amena, güey. ¿Y cuál sería tu idea para el siguiente tema, güey? No sé, güey. Las envidias, las traiciones. Las traiciones, el contrabando. Oigan, pero en serio sí pónganos en los comentarios si quieren que Alan siga participando. Sí, Porque él fue muy, muy amable en decirnos que sí, que él sí gustaría ayudarnos. sí, por favor en los comentarios si pueden decir, este tema está chido Y quiero que lo y diga quiero este que, compa. Porque eso estaría chido y pues nos realimentaría a todos. así es. A ver si ya tenemos también otro nuevo set en la casa de este Alan. Luego, ¿qué más, tío? Voy aquí a esperar. Pues no, pues tú, ¿qué más, güey? Pues sí, ya no se me ocurre nada más, güey. Pues ni a mí, güey. Pues ya es una, güey. Pues, ¿qué le damos? No, pues yo creo que lo terminamos, ¿no? Porque también si la historia de México y Durango está bien, ¿no? Estuvo bien, estuvo bien. Sí, no. Allá después hay que ir a una logia masónica. A una reunión a ver de qué hablan, ¿verdad? Sería chido. Cámara, Bueno, pues, bandita. pues esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos a estos 4 espectadores. Les mando un saludo. Fieles espectadores. Fieles. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana, ojalá. Eh, y pues esto fue todo. Palabras de medianoche. La medianoche es solo el principio. En su episodio número 800. Nos vemos Próximo viernes. próximo viernes a Tema la misma nuevo. hora, en la misma página. Síganos, ya habrá más dinámicas para regalarles cosas. Bye. Va a estar el merchandising. Marcha.